Como la intervención la dividimos en dos partes, dejaré para mi segunda parte las preguntas o algunas reflexiones sobre las propuestas concretas que ambos universidades nos plantean al Parlamento a través de un documento extenso que nos hemos leído con detenimiento y que tengo que decir que bueno, está lleno de rigor y de sentido común, algo que por otro lado es obvio o natural viniendo de las autoridades académicas. Compartimos plenamente la importancia de esta ley, no solo porque la ciencia, como usted bien decía, es presente, nos ha demostrado el COVID, el volcán, como también relataba, que la ciencia salva vidas y que, por tanto, una sociedad moderna debe apostar sin ninguna duda por la ciencia, por la innovación, por la investigación, en definitiva, por la economía del conocimiento. Por otra parte, este Gobierno, en el inicio de la legislatura, marcó un antes y un después que valoramos positivamente, creando una Consejería de Universidades y Ciencias. En todo lo que podríamos definir como una apuesta y una, diríamos, posición política de Gobierno a favor de las universidades y a favor de la ciencia. Sin embargo, luego la práctica del Gobierno llama la atención y en este caso, y lo que nos ocupa hoy es que llama poderosamente la atención que entre una ley en este Parlamento sin la participación real, sin la participación efectiva de ambas universidades. Legislar a favor de la ciencia sin los científicos, sin la comunidad científica, no es solo un absurdo, una contradicción, sino yo diría incluso una falta de respeto a lo que es la ciencia que se genera en Canarias. Y hacerlo además de espaldas a las universidades públicas, que son, como usted bien decía, como reconoce el propio Gobierno, la cuna de la investigación, pues es todo, diríamos, pareciera que es un propósito de ningunear o de trabajar a espaldas de esa comunidad. Parece que ha sido un olvido que ahora debemos corregir en el ámbito parlamentario. Esto tiene sus riesgos, porque en el ámbito parlamentario hay una mayoría parlamentaria que la conforman los grupos que apoyan al Gobierno. Por tanto, vamos a depender de la generosidad política, de nuestra capacidad de diálogo y de consenso para que esta ley de verdad salga incorporando las propuestas de universidades, de ambas universidades, que nuestro grupo va a registrar como enmiendas porque nos parece que son todas perfectamente legítimas, correctas y totalmente asumibles. Aquí se habla mucho de las universidades canarias, del ecosistema universitario canario, que hoy lo conforman 5 universidades privadas, 2 universidades públicas, y hay un intento permanente, ideológico, de colocar todo en el mismo plano. Usted hoy da un dato que hemos utilizado también ya en esta Cámara, que es no podemos colocar en el mismo plano, primero, a quien atiende a una inmensa mayoría del alumnado universitario canario en número, pero además a quien ha demostrado con datos internacionales, como es el ranking de Shanghái. Es decir, no hay ninguna universidad privada canaria, a pesar de que hay 5 frente a 2, que salga en ese nivel destacado del ranking de Shanghái. Por tanto, aquí la calidad de los estudios universitarios en nuestras universidades públicas está más que demostrada, no porque lo diga la oposición, sino porque lo dice un ranking de prestigio en el ámbito mundial. En mi segunda intervención le haré algunas reflexiones, preguntas sobre las propuestas concretas que ha hecho. Gracias. Dar la bienvenida al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y sumarme a las palabras de la compañera portavoz del Grupo Socialista de la importancia que ambos rectores estén presentes en la vida y en el devenir de la actividad de esta comisión. Esta es una comisión monográfica sobre universidades y ciencia y en muchas ocasiones cuando preguntamos a la consejera sobre aspectos que afectan a ambas universidades, ella se remite a la autonomía universitaria, por tanto dejándonos sin respuesta. En ese sentido, hemos dicho en varias ocasiones, pues tendremos que dirigir esta comisión más a la presencia, al menos alguna vez al año, de ambos rectores para poder ver de qué manera, desde esta comisión, desde la actividad legislativa y también desde la labor de control y fiscalización de la oposición, podemos contribuir a la mejora de nuestras universidades públicas, que debe ser nuestro objetivo. Estamos todos de acuerdo que es una oportunidad única adaptar la Ley Canaria de la Ciencia al marco normativo estatal, al marco normativo europeo, y se trataría, entiendo, de hacer una buena ley, con el equilibrio necesario entre una ley ambiciosa, pero a la vez una ley realista. En ese sentido, creo que a nosotros nos inquieta este olvido del Gobierno. Ojalá fuera un olvido, porque significa que estarán abiertos ahora a incorporar
enmiendas en la línea de ambos rectores. Tuve la oportunidad de reunirme con el vicerrector de Innovación y Talento de la Universidad de Las Palmas, con don Sebastián López, y me explicó perfectamente el documento, lleno, cargado de rigor, cargado de razones y de argumentos que en cualquier caso cualquier ciudadano de a pie entendería que legislar sobre ciencia sin la comunidad científica pues es un gran sinsentido. Yo creo que esto no tiene precedentes en ningún ámbito parlamentario. Pero una vez que ya estamos en esta situación, como decía, de lo que se trata es intentar mejorar el texto para que recoja lo más importante. Y sin duda, importantísimo, un título específico a las universidades públicas. Fundamentalmente porque son la cuna de la investigación, de la innovación, la cuna del conocimiento que se genera en Canarias. Se ha dicho por activa y por pasiva. Dicen que el dato mata al relato. Yo ya empiezo a decir que no siempre, que parece que los relatos se están instalando frente al dato, porque si el dato matara al relato con un 95% de la producción de la investigación y del conocimiento, parece muy poco razonable que no se incorpore un título específico sobre nuestras universidades. También preocupa que la ley no blinde la financiación, que diríamos la prueba del algodón, de si de verdad creemos en las universidades públicas canarias y en la ciencia. Hay olvidos también llamativos, es decir, que se hable de inteligencia artificial, que además es un mundo cambiante, que va a una velocidad vertiginosa, que no sé qué vamos a legislar más allá de un marco ético y de control de la actividad en materia de inteligencia artificial, y se obvie, por ejemplo, al astrofísico, nuestro gran referente en el estudio y en el conocimiento del cielo, o en el ámbito marino, nuestro ojo en el mar, como es el desarrollo, la innovación, la investigación que se desarrolla en el polo marino, en Gran Canaria, en Taliarte, de la mano de la Plocan, son olvidos tan llamativos que a mí me resultan algo, voy a llamar, inquietante. Espero que sean solo olvidos de un gobierno que tiene una consejería específica de universidades y ciencias. Luego, la visión mercantilista de la ley. Ustedes lo plantean y me parece también muy importante. La ciencia no es un bien de mercado, es un patrimonio público. Y esto, que parece simplemente palabras, marca una concepción fundamental. Como patrimonio público debe estar al servicio de la sociedad canaria, al servicio de la economía, porque sin ciencia no va a haber diversificación económica verdadera, y también al servicio del bienestar de nuestra gente en el ámbito social. Lo marcaba el rector de la Universidad de Las Palmas, el deporte, la política social, es decir, todo lo que se genera en ambas universidades, que muchas veces pensamos solo en el plano puramente científico, pero en el plano social y en el plano de humanidades hay una contribución fundamental del ámbito universitario en nuestra vida, y las ciencias del ámbito sanitario o incluso las ciencias del ámbito social juegan un papel fundamental, lo han jugado siempre y lo siguen jugando. Me preocupa también que el capítulo referido al talento se quede, como siempre, en palabras y en buenos propósitos, y que no se defina de manera concreta qué mecanismos y qué acciones va el Gobierno a implementar y que recogeremos en la ley, lo vamos a intentar, para que de verdad el talento se quede en Canarias, que sabemos que una medida fundamental es la estabilización y la dignificación de la carrera investigadora. Me gustaría también que profundizáramos un poco en esta parte, y acabo con dos preguntas. ¿No ha habido un espacio de diálogo previo a esta ley para que todo esto que ustedes nos han planteado por esta vía se hubiera recogido? Y, en segundo lugar, pues en relación a la financiación ¿de qué manera creen ustedes que debe quedar reflejado en la ley para que se blinde ese compromiso económico de esta comunidad autónoma, que, por cierto, deja de ejecutar miles de millones a favor de nuestras universidades públicas y a favor de la ciencia? Gracias.